Los recuerdos de mi infancia, antes de que todo aquello pasara, están teñidos del amarillo ocre que inundaba los límites de la carretera en verano. Aún recuerdo el calor abrasador de las siestas de julio y el sonido de las chicharras marcando las horas, en las que lo único que podías hacer era apearte bajo la higuera de la abuela, en espera a que la fuerza del sol menguase lo suficiente como para poder salir de aquel pequeño oasis en el patio trasero de la casa. De mi abuelo solo tengo un recuerdo antes de que se convirtiese en mariposa. Sentado en la silla del porche, con el bañador atado a la altura del ombligo y la camisa de manga corta abierta. El lolo estaba siempre cubierto por la nube de humo que creaba el eterno cigarrillo apoyado en el cenicero. Mientras él leía el periódico, yo hacía como que fumaba de su cigarrillo de plástico, que sabía a menta. Cuando el lolo me llevaba de paseo en verano, yo contaba los distintos tipos de mariposas y me asustaba del sonido que hacían las cigarras. Pero no recuerdo nada de eso. Solo recuerdo fumar del cigarrillo mentolado a su lado, hasta que un día él ya no estaba. Yo no entendía muy bien por qué dejó de oler a tabaco en casa de mis abuelos, ni por qué las revistas y ese cigarrillo de mentira, que tanto me gustaba, habían desaparecido. Desde entonces, cada vez que vemos una mariposa blanca, yo grito, ¡mira el lolo! Y la tata me cuenta las historias del abuelo mientras llora. Pero yo solo pienso en cigarrillos mentolados. Las sequías azotaban verano tras verano aquellas tierras, haciendo del amarillo un color yermo y estéril. Cuando las conservas empezaban a escasear en la alacena, mamá nos sacaba a pasear por el campo y nos enseñaba a distinguir cuáles eran los cardos más sabrosos y cómo debíamos cortarlos para no perder nada de su alimento. Ella se encargaba de coger un manojo y mi hermana y yo, con las tijeras de podar del abuelo Lolo, cortábamos el tallo por el punto exacto que nos había dicho mamá. Lo suficiente como para no perder nada de cardo y lo justo para dejar que volviese a crecer la próxima primavera. Volvíamos a casa cuando el sol bajaba, con los brazos llenos de arañazos a causa de los afilados pinchos de la planta y con una enorme sonrisa de oreja a oreja. La abuela siempre nos esperaba con la puerta abierta y un par de ollas de agua hirviendo. La noche de la recogida de cardos la pasábamos todos en la cocina, cociendo todo aquello que debía de cocerse y macerando todo aquello que debía ser macerado. De vez en cuando, sin que nadie me viese, yo me acercaba a la olla y cogía una hoja y me la metía en la boca. Mamá casi siempre se daba cuenta y me daba un manotazo en la mano culpable del delito. Pero la abuela me cogía en brazos y me besaba dicha mano y dejaba que removiera con el cazo una de las ollas humeantes. Recuerdo detalladamente el escozor de los arañazos de la planta, el picor del manotazo de mi madre y el calor de mi abuela al resguardarme en sus brazos. Pero ya casi no logro recordar el sabor de aquellos cardos. El añil que arropaba la parte baja de todas las casas del pueblo era el mismo que arropaba los olivos en las primeras fases de crecimiento. El mismo añil de la cerámica que contenía los ajos que untábamos por las mañanas en el pan de las tostadas. El mismo azul de las sábanas que nos arropaban por las noches. El verano que tuvimos que volver a encalar las paredes de la casa, yo me encargué de pintar los zócalos, de ese añil tan típico de la zona. Los pigmentos de la pintura eran tan fuertes que tuve las manos manchadas de azul todos aquellos meses de calor, hasta bien entrado el invierno. Con el paso de los años, los recuerdos se vuelven un poco confusos.
y nuestra mente altera el orden natural de los acontecimientos. Me gusta imaginar que no fue la pintura lo que destiñó mis manos durante todo ese tiempo, sino que eran mis propias manos las que tiñeron todos los objetos que durante aquella época yo abrazaba.